Le rompí 23 huesos, uno por uno, con mis propias manos, con herramientas, con lo que encontré. Conté cada uno, en voz alta, para que él supiera exactamente en qué número íbamos. Primer hueso, segundo hueso, tercero, cuarto, así hasta 23. Sus gritos llenaron la casa durante horas, horas en las que no paré, no me detuve ni una vez, hasta que el último hueso se quebró, y entonces llamé a la policía. Cadena perpetua. Eso es lo que me dieron. Cadena perpetua por tortura con ensañamiento, lesiones permanentes graves y tentativa de homicidio. Tenía 18 años cuando lo hice. Ahora tengo 20. Y llevo 2 años completos en aislamiento. No en una celda normal, en aislamiento. 23 horas al día encerrado en una celda de 2 metros por 3. 1 hora al día en un patio cerrado yo solo. Sin contacto con otros presos. Sin contacto con casi nadie excepto guardias que me pasan comida por una ranura. 2 años así. 730 días. Sin hablar con nadie. Sin ver el sol más que 1 hora diaria. Sin tocar a otro ser humano. Y probablemente voy a pasar el resto de mi vida así. Porque cada vez que me sacan del aislamiento, cada vez que intentan integrarme con otros presos, exploto. Me vuelvo violento. Ataco. Sin razón aparente. Sin provocación. Solo veo a alguien y quiero destruirlo. Han intentado 4 veces. Las 4 veces he terminado de vuelta en aislamiento. La última vez lastimé tan gravemente a 2 guardias que estuvieron hospitalizados durante semanas. Así que ahora ya no lo intentan. Me dejaron aquí, permanentemente. Soy demasiado peligroso, demasiado impredecible, demasiado roto. ¿Alguna vez han estado completamente solos? No solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Tan solos que empiezan a olvidar cómo se siente hablar con alguien, cómo se siente tener una conversación, cómo se siente ser humano. Yo lo he estado durante 2 años, y algo se rompió en mí, algo que probablemente nunca se arregle. Los medios lo cubrieron extensamente, el caso del adolescente que torturó brutalmente a su padrastro, que meticulosamente le rompió 23 huesos, que tardó horas haciéndolo, que lo dejó incapacitado de por vida, que no mostró remordimiento. Decían que era un psicópata, un monstruo, alguien sin alma, alguien que merecía pudrirse en prisión para siempre. Y durante 2 años acepté ese papel. No hablé, no expliqué, no conté mi lado de la historia. Solo acepté mi condena. Acepté el aislamiento. Acepté ser el monstruo que todos decían que era. Pero hoy voy a hablar. Hoy voy a contar todo. Porque algo cambió. Hace 2 semanas llegó una noticia. Una noticia que lo cambia todo. Una noticia que finalmente me permite contar la verdad. La verdad de por qué le rompí 23 huesos a mi padrastro. La verdad de lo que él hizo. La verdad de quién era realmente el monstruo. Me llamo Marco. Tengo 20 años. Llevo 2 años en aislamiento. Y esta es mi historia. La historia de por qué hice lo que hice. Y por qué hoy, finalmente, puedo revelar todo. Mi padrastro se llamaba Gregor. Entró a nuestras vidas cuando yo tenía 15 años. Mi padre biológico había muerto 2 años antes. Cáncer. Rápido. Devastador. Dejó a mi madre sola con 2 hijos. Yo y mi hermano menor. Mi madre conoció a Gregor en su trabajo. Él era gerente de otra sucursal. Empezaron a salir. A los 6 meses se mudó con nosotros, y todo parecía estar bien. Gregor era educado, trabajador, ayudaba con las cuentas, cocinaba a veces. Era lo que mi madre necesitaba. Un compañero, alguien que la apoyara. Yo no tenía problemas con él. No era mi padre, nunca podría serlo, pero lo respetaba, lo aceptaba, intentaba llevarnos bien. Mi hermano menor era diferente, era especial. Y cuando digo especial, no lo digo de forma condescendiente. Era literalmente especial. Tenía 8 años cuando Gregor llegó a nuestras vidas. Y tenía síndrome de Down. Se llamaba Luca. Y era la persona más pura que he conocido. Luca era todo luz, todo amor, todo alegría. A pesar de sus limitaciones, a pesar de las dificultades que enfrentaba, siempre estaba sonriendo.
siempre queriendo abrazar, siempre feliz. Era mi hermanito, y yo lo protegía con todo. Desde que nació, cuando yo tenía 10 años, me convertí en su protector, su guardián, su hermano mayor que lo cuidaba. Mi padre me lo había pedido antes de morir. Cuida a Luca, siempre, pase lo que pase. Y yo lo prometí. Lo juré. Gregor al principio parecía aceptar a Luca. No era particularmente cariñoso con él, pero tampoco era malo. Solo era tolerante. Luca intentaba acercarse a él. Intentaba que Gregor jugara con él. Le mostraba sus dibujos. Le contaba sus cosas. Pero Gregor siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo más que hacer. Yo no le di mucha importancia. No todos son buenos con niños, especialmente con niños con necesidades especiales. No lo juzgué por eso, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Luca empezó a tener accidentes, cayéndose, tropezando, lastimándose. Al principio pensé que era normal. Los niños se caen. Los niños con síndrome de Down a veces tienen problemas de coordinación. Luca nunca había sido particularmente torpe, pero asumí que estaba creciendo y ajustándose. El primer accidente grave fue cuando Luca se cayó por las escaleras del sótano. Se rompió el brazo. Gregor dijo que Luca había bajado corriendo y había tropezado, que él había intentado agarrarlo pero no llegó a tiempo. Fuimos al hospital. Le pusieron un yeso. Luca no podía explicar bien qué había pasado. Solo decía que se cayó, que le dolía. El segundo accidente fue peor. Luca se cayó de un columpio en el parque. Se fracturó 3 costillas. Esta vez yo estaba en la escuela. Gregor estaba cuidándolo. Dijo que Luca se había impulsado demasiado alto y se cayó. Otra vez al hospital. Más dolor para Luca. Más confusión para mí. El tercero, el cuarto, el quinto. Siguieron viniendo. Fracturas, esguinces, contusiones severas. Siempre cuando Gregor estaba cuidando a Luca. Siempre con una explicación razonable. Luca corrió y se golpeó con la mesa. Luca jugó muy bruscamente. Luca se cayó de la cama. Mi madre empezó a preocuparse. Empezó a preguntarse si necesitábamos más supervisión para Luca. Si necesitábamos terapia ocupacional adicional. Si había algo mal con su desarrollo físico. Llevamos a Luca a especialistas. Hicieron pruebas. Revisaron su densidad ósea, su coordinación, todo. Los doctores dijeron que Luca estaba bien físicamente, que sus huesos eran normales, que su coordinación era apropiada para su condición, que simplemente era un niño muy activo, propenso a accidentes. Nadie cuestionó más, nadie vio el patrón, excepto que yo empecé a verlo. Empecé a notar que los accidentes solo pasaban con Gregor, nunca cuando yo estaba cuidando a Luca, nunca cuando mi madre estaba con él, solo con Gregor. Le mencioné esto a mi madre. Le dije que me parecía raro, que tal vez Gregor no estaba supervisando bien a Luca. Mi madre lo defendió. Dijo que Gregor hacía lo mejor que podía, que no era fácil cuidar a un niño con necesidades especiales, que yo estaba siendo injusto. Y yo retrocedí, porque no tenía pruebas, solo una sensación, una incomodidad, algo que no podía explicar bien. Intenté estar más presente. Intenté cuidar a Luca más. Intenté reducir el tiempo que Gregor pasaba solo con él. Pero yo tenía 17 años. Tenía escuela. Tenía trabajo de medio tiempo. No podía estar todo el tiempo. Y los accidentes seguían. Luca cumplió 10 años. En esos 2 años desde que Gregor llegó, había tenido 14 accidentes documentados. 14 fracturas, algunos dedos, algunas costillas, un brazo 2 veces, la clavícula, dedos de los pies, todo. Los doctores empezaban a hacer preguntas, a documentar más cuidadosamente, pero nunca llegaban a conclusiones, nunca llamaban a servicios sociales, nunca investigaban de verdad. Porque Gregor era convincente, porque siempre tenía explicaciones, porque siempre actuaba como el padrastro preocupado. Y entonces pasó lo peor, lo que cambió todo, lo que terminó con mi hermano, lo que convirtió mi vida en esto. Antes de seguir, necesito pedirles algo. Si quieren saber qué pasó, si quieren entender por qué hice lo que hice,
denle like al video y suscríbanse si no lo han hecho, porque lo que viene es cuando todo se derrumbó, cuando perdí a mi hermano y cuando descubrí la verdad. Yo tenía 18 años, acababa de graduarme de la preparatoria, estaba trabajando tiempo completo ahorrando para la universidad. Luca tenía 10, y ese día, ese maldito día, yo estaba en el trabajo. Mi madre también estaba trabajando. Gregor tenía el día libre. Estaba en casa con Luca. Recibí la llamada a las 3 de la tarde. Era mi madre, llorando, gritando, diciéndome que fuera al hospital inmediatamente, que había pasado algo horrible, que Luca estaba muerto. Dejé todo. Corrí al hospital. Cuando llegué, mi madre estaba en shock. Los paramédicos le habían dado sedantes. Apenas podía hablar. Gregor estaba ahí, con la cara en las manos, llorando. Los doctores me explicaron. Luca había caído por las escaleras principales de la casa. Había caído desde arriba, traumatismo craneal severo. No sobrevivió. Murió en camino al hospital. Mi hermanito, mi Luca, estaba muerto. No pude procesarlo. No pude entenderlo. Mi hermano que había prometido proteger, que había jurado cuidar, estaba muerto. Y yo no había estado ahí. Gregor dio su declaración a la policía. Dijo que Luca estaba jugando arriba, que él estaba abajo preparando lunch, que escuchó un grito y un ruido fuerte, que corrió y encontró a Luca al pie de las escaleras, que llamó a emergencias inmediatamente, que intentó reanimarlo pero no pudo. La policía investigó, revisaron la escena, revisaron el historial médico de Luca, vieron todos los accidentes previos y decidieron que era consistente, que Luca era un niño propenso a accidentes, que probablemente había corrido o tropezado, que había sido un accidente trágico. Caso cerrado. Muerte accidental. No había evidencia de nada más. Mi madre estaba destrozada, completamente rota. Perdió todo interés en todo. Dejó de comer bien, dejó de dormir, dejó de vivir realmente. Gregor la apoyaba. Estaba siempre ahí, consolándola, cuidándola, siendo el esposo perfecto. Yo estaba en shock. No podía llorar, no podía procesar. Solo sentía un vacío enorme y una rabia que no entendía completamente. El funeral fue pequeño, familia cercana, algunos amigos de mi madre, gente del trabajo. Enterramos a Luca en el cementerio donde estaba mi padre, juntos otra vez. Las semanas después fueron borrosas. Yo seguía trabajando. Intentaba estar fuerte para mi madre. Intentaba seguir adelante. Pero algo en mí sabía. Sabía que no había sido un accidente. Sabía que Gregor estaba involucrado. Pero no tenía pruebas. No tenía nada excepto esa sensación. 2 meses después de la muerte de Luca, estaba limpiando el cuarto de Gregor. Mi madre me lo había pedido. Cambiar las sábanas, ordenar un poco. Gregor estaba en el trabajo. Encontré una caja, escondida en la parte trasera de su closet, detrás de ropa, detrás de zapatos, como si no quisiera que nadie la encontrara. La abrí. Dentro había documentos, registros médicos, todos de Luca, copias de cada visita al hospital, cada fractura, cada lesión, todo organizado cronológicamente. ¿Por qué Gregor tenía esto? ¿Por qué lo escondía? Empecé a leer, y entonces lo vi. El patrón que nadie más había visto. 23 fracturas en 2 años. 23. No 14 como yo recordaba. 23. Algunas eran menores. Dedos de los pies. Cosas que no habían requerido yeso. Cosas que solo habían requerido vendaje. Cosas que yo no había sabido que pasaron. Pero todas documentadas. Todas con fecha. Todas cuando Gregor estaba cuidando a Luca. Cada una, sin excepción. Y había notas escritas a mano por Gregor, junto a cada registro. Notas que decían cosas como: este fue fácil, solo tuve que empujarlo un poco. O, este lloró demasiado, tuve que decirle que se callara o sería peor. O, la madre está empezando a sospechar, necesito ser más cuidadoso.
Gregor había estado abusando de Luca sistemáticamente durante 2 años. Le había estado rompiendo huesos deliberadamente y lo había estado documentando, como si fuera un proyecto, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Sentí que iba a vomitar. Sentí que el mundo se caía. Mi hermano, mi pequeño Luca, había estado siendo torturado durante 2 años y nadie lo había salvado y yo no lo había protegido. Había fallado en mi promesa. Seguí leyendo. Había más. Una nota reciente, con fecha del día que Luca murió. Decía, ya no podía soportar al niño retrasado, siempre llorando, siempre necesitando atención. Decidí terminar con esto. Lo empujé. Se lo merecía. Gregor había asesinado a mi hermano. Lo había empujado deliberadamente por las escaleras y lo había hecho parecer un accidente. Y se había salido con la suya. Me quedé sentado en el suelo de su cuarto durante horas, con los documentos en mis manos, procesando, sintiendo cómo la rabia crecía, cómo se convertía en algo más que rabia, en algo oscuro, en algo peligroso. Tenía 2 opciones. Podía ir a la policía, mostrarles los documentos, denunciar a Gregor, confiar en que el sistema lo castigara. Pero el caso de Luca ya estaba cerrado. Habían pasado 2 meses. Gregor podría decir que los documentos eran falsos, que yo los había fabricado, que estaba loco de dolor. Sus abogados lo defenderían, y probablemente saldría. Tal vez con algunos años, tal vez con nada. O podía hacer justicia yo mismo. Podía darle a Gregor exactamente lo que le había dado a Luca. Podía hacerlo sufrir como Luca había sufrido. Podía asegurarme de que pagara de verdad. Elegí la segunda opción. Pasé 3 días planeando. 3 días estudiando los documentos, contando cada fractura, cada hueso roto, memorizando la lista. Primer metacarpo mano derecha, segundo costilla lado izquierdo, tercero radio brazo izquierdo, así hasta 23. Quería que fuera exacto. Quería que cada hueso que le rompiera correspondiera a un hueso que él le había roto a Luca. Quería que entendiera, que supiera exactamente por qué estaba pasando esto. Esperé a que mi madre se fuera de viaje. Ella tenía una conferencia de trabajo, 3 días fuera de la ciudad. Era la oportunidad perfecta. El primer día de su ausencia, actué normal. Gregor y yo cenamos juntos. Vimos televisión, todo normal. Esperé a que se fuera a dormir. A las 2 de la madrugada, entré a su cuarto. Llevaba un bate de béisbol, uno de metal, pesado. Lo golpeé en la cabeza. No lo suficientemente fuerte para matarlo, solo para aturdirlo, para que no pudiera resistirse. Lo arrastré al sótano, el mismo sótano donde Luca había tenido su primer accidente. Lo até a una silla, manos atrás, pies a las patas, cinta adhesiva, todo bien asegurado. Esperé a que despertara. Tardó como 20 minutos. Cuando abrió los ojos, estaba confundido, asustado. Intentó hablar, pero le puse cinta en la boca. Le mostré los documentos, uno por uno. Cada registro médico de Luca, cada nota que él había escrito. Vi cómo sus ojos se abrían. Cómo se daba cuenta de que yo sabía, de que su secreto había sido descubierto. Le quité la cinta de la boca. Le pregunté si era verdad. Si realmente había hecho todo eso. Si realmente había matado a Luca. Y lo admitió. Admitió todo. Dijo que Luca era molesto, que lloraba mucho, que necesitaba demasiada atención, que él no había firmado para ser padre de un niño retrasado, que mi madre debió haberle advertido antes de que se mudara, que Luca arruinaba todo, que se alegraba de que finalmente se hubiera acabado. Dijo eso. Dijo que se alegraba de que mi hermano estuviera muerto, y algo en mí se rompió completamente. Le dije lo que iba a hacer. Le dije que le iba a romper 23 huesos, exactamente 23, los mismos que él le había roto a Luca, que iba a tardar todo el tiempo que fuera necesario, que iba a sufrir como Luca sufrió. Gregor empezó a rogar, a decir que no, que lo sentía, que estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Mentiras, todas mentiras. Si realmente lo sintiera, se habría entregado cuando Luca murió.
Si realmente hubiera querido ayuda, la habría buscado hace años. Empecé. El primer hueso fue fácil. Dedo meñique de la mano derecha. Lo agarré. Lo doblé hacia atrás, hasta que escuché el crack. Gregor gritó. Le dije, 1. Este es por el primer hueso que le rompiste a Luca. Seguí con el segundo. Dedo anular, misma mano. Otro crack. 2. Costilla flotante, lado izquierdo. Usé el bate. Un golpe preciso. Crack. 3. Así seguí. Metódicamente, uno por uno, contando en voz alta, diciéndole a qué hueso de Luca correspondía cada uno. Gregor lloraba, suplicaba, prometía cosas, pero yo no paré. No me detuve ni una vez. Algunos huesos fueron más difíciles que otros. Las costillas eran relativamente fáciles. Un golpe fuerte con el bate. Los dedos requerían más precisión. Doblarlos en el ángulo correcto. El brazo requirió varios golpes. Encontrar el punto exacto en el radio. Cuando llegué al hueso 15, Gregor había entrado en shock. Apenas podía gritar. Solo gemía. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero yo seguí. 16, 17, 18, cada hueso marcado, cada fractura deliberada, cada dolor merecido. El hueso 23 fue especial. Era el último, el que correspondía a la fractura final de Luca, la que había sufrido al caer por las escaleras, el cráneo. Pero no iba a matarlo, no iba a darle esa misericordia. En lugar de eso le rompí la clavícula, con el bate. Un golpe fuerte, definitivo. 23. Gregor estaba inconsciente para entonces, su cuerpo roto, sus huesos destrozados. Vivo pero destruido. Llamé a la policía, les di mi dirección, les dije que acababa de torturar a mi padrastro, que vinieran. Llegaron en minutos. Me encontraron sentado junto a Gregor, con el bate en el suelo, con los documentos de Luca a mi lado. Me arrestaron. Los paramédicos se llevaron a Gregor. Estaba vivo, malherido pero vivo. En la estación confesé todo. Les mostré los documentos. Les expliqué lo que Gregor le había hecho a Luca. Les expliqué por qué hice lo que hice. Los detectives vieron los documentos. Vieron las notas de Gregor. Vieron la confesión escrita sobre empujar a Luca. Reabrieron la investigación de la muerte de Luca. Pero era demasiado tarde. Sin cuerpo que exhumar. Luca había sido cremado. Sin evidencia física. Solo documentos que podrían ser cuestionados. Mi caso fue diferente. Había torturado a alguien durante horas. Había roto sistemáticamente 23 huesos. Había confesado todo. Había evidencia clara. Mi abogado público intentó argumentar defensa propia, estrés emocional extremo, descubrimiento de abuso infantil, pero la fiscalía argumentó que había sido premeditado, que había esperado días, que lo había planeado meticulosamente, que había torturado a Gregor durante horas, que no había sido un acto impulsivo. El juicio fue corto, la evidencia era abrumadora. Me declararon culpable de tortura con ensañamiento, lesiones permanentes graves y tentativa de homicidio. La sentencia fue cadena perpetua. El juez dijo que aunque entendía mis motivaciones, no podía permitir que la gente tomara justicia en sus manos de forma tan brutal. Gregor testificó desde una silla de ruedas. Quedó permanentemente incapacitado. Múltiples fracturas que nunca sanaron correctamente. Dolor crónico. Necesita asistencia para todo. Nunca fue juzgado por la muerte de Luca. Los fiscales dijeron que no había suficiente evidencia, que los documentos no eran concluyentes, que podrían haber sido falsificados, que sin más pruebas no podían proceder. Se salió con la suya, técnicamente. Aunque su vida ahora es un infierno de dolor. Me llevaron a prisión, tenía 18 años, y desde el primer día todo salió mal. No podía controlarme. Cada vez que veía a otro preso, veía a Gregor. Cada vez que un guardia me hablaba bruscamente, veía a Gregor. Cada vez que alguien se acercaba a mí, explotaba. La primera semana ataqué a 3 presos, sin razón. Solo porque estaban cerca, porque respiraban mi aire, porque existían. Me pusieron en aislamiento temporal. 2 semanas. Pensaron que me calmaría, que procesaría. Cuando me sacaron, duré 2 días antes de atacar otra vez. Esta vez a un guardia. Le rompí la nariz, le disloqué el hombro, antes de que otros guardias me redujeran.
Vuelta al aislamiento. 1 mes esta vez. Intentaron terapia. Psicólogos que hablaban conmigo a través de la puerta. Medicamentos. Nada funcionaba. El tercer intento de integrarme duró 4 horas. Ataqué a 2 presos en el comedor. Uno terminó con conmoción cerebral. El otro con costillas rotas. Aislamiento permanente. Eso fue hace 1 año y medio. Y aquí he estado desde entonces. 23 horas al día en una celda, 2 metros por 3, una cama, un inodoro, nada más. 1 hora al día me sacan a un patio cerrado, yo solo, con guardias vigilando desde lejos. Esa es mi vida. No hablo con nadie excepto guardias que me pasan comida. No tengo contacto físico con nadie. No veo el sol excepto 1 hora. No tengo visitas. Mi madre no quiere verme. No tengo llamadas. No tengo nada. Solo yo y mis pensamientos durante 23 horas diarias. ¿Saben lo que hace eso a una persona? El aislamiento prolongado, la falta de contacto humano, la soledad absoluta, te rompe, te cambia, te convierte en algo que ya no es completamente humano. He tenido alucinaciones. Veo a Luca a veces. Me habla. Me dice que está bien, que hice lo correcto. Otras veces veo a Gregor, riéndose, diciéndome que ganó, que él está libre y yo estoy encerrado. He intentado suicidarme 2 veces, una vez con las sábanas, otra vez golpeándome la cabeza contra la pared. Ambas veces los guardias intervinieron. Me pusieron en vigilancia de suicidio. 24 horas con las luces encendidas, alguien observándome constantemente. Después de 1 semana me devolvieron a la celda normal, si es que se puede llamar normal. Los psicólogos dicen que tengo TEPT severo, que desarrollé una respuesta de pelea extrema, que asocio a todos con Gregor, que mi cerebro está atascado en modo supervivencia, que probablemente nunca podré funcionar en población general, que voy a pasar el resto de mi vida en aislamiento, y lo he aceptado, porque ¿qué más puedo hacer? Durante 2 años, este ha sido mi mundo, esta celda, esta soledad, estos pensamientos que dan vueltas sin parar, pensando en Luca, en cómo fallé en protegerlo, en cómo debía haber visto las señales, en cómo debía haber hecho más, pensando en Gregor, en si sufrió suficiente, en si 23 huesos fueron suficiente venganza, en si debía haberlo matado, pensando en mi madre, en cómo perdió a su hijo menor y luego a su hijo mayor, en cómo Gregor la engañó también, en cómo ella está sola ahora, pensando en mí, en quién era antes, en quién soy ahora, en si alguna vez volveré a ser algo parecido a humano. Durante 2 años no he hablado sobre esto públicamente, no he contado mi historia, no he explicado realmente por qué hice lo que hice, hasta ahora, hasta hoy, porque hace 2 semanas llegó una noticia que cambia todo. Un médico forense estaba revisando casos antiguos para un estudio sobre patrones de lesiones en niños, y encontró el archivo de Luca, los 23 huesos fracturados en 2 años, y algo hizo clic. El médico vio lo que nadie más había visto, que ese patrón era imposible, que no había forma de que fueran accidentes, que la distribución de las fracturas, la frecuencia, los tipos de huesos, todo apuntaba a abuso sistemático. El médico presentó sus hallazgos a las autoridades. Pidió que reabrieran la investigación de la muerte de Luca, con nueva evidencia forense, con nuevo análisis, y lo hicieron. Están investigando otra vez. Están revisando todo, los registros médicos, los reportes policiales. Están entrevistando a los doctores que trataron a Luca. Están consultando con más expertos, y todo apunta a lo mismo. Luca fue abusado sistemáticamente, y su muerte no fue accidental. Gregor va a ser juzgado. Finalmente, después de 2 años, van a acusarlo formalmente del asesinato de Luca, de abuso infantil agravado, de todo. Y esta vez tienen la evidencia. Tienen el análisis forense. Tienen expertos que testificarán. Tienen todo lo que necesitan. Y yo voy a testificar. Van a sacarme de aquí. Van a llevarme a la corte. Y voy a contar todo. Voy a mostrar los documentos que encontré. Voy a explicar las notas de Gregor.
Voy a dar mi testimonio completo. Por primera vez, el mundo va a saber la verdad completa. Va a saber lo que Gregor realmente era. Va a saber lo que le hizo a mi hermano durante 2 años. Va a saber por qué hice lo que hice. No va a cambiar mi sentencia. Sigo teniendo cadena perpetua. Sigo estando en aislamiento. Sigo siendo un asesino convicto. Pero al menos Luca tendrá justicia. Al menos Gregor pagará por lo que hizo. Al menos la verdad saldrá. Y por eso decidí hablar hoy. Por eso decidí contar mi historia por primera vez. Porque necesitaba que el mundo supiera. Antes del juicio. Antes de que los medios lo cubran. Necesitaba contar mi lado. Mi versión. Lo que realmente pasó. Llevo 2 años en aislamiento. 2 años solo con mis pensamientos. 2 años procesando todo. 2 años preguntándome si hice lo correcto. Y la respuesta sigue siendo la misma. Sí, lo hice. Gregor merecía cada hueso roto. Merecía cada segundo de dolor. Merecía sufrir como Luca sufrió. ¿Debí haber ido a la policía primero? Probablemente. ¿Debí haber confiado en el sistema? Tal vez. Pero el sistema ya había fallado. El sistema había visto a un niño con 23 fracturas en 2 años y no había hecho nada. El sistema había declarado la muerte de Luca como accidente, sin investigar realmente. El sistema había protegido a Gregor sin saberlo. Así que no confié en el sistema. Confié en mi propia justicia. Y ahora pago las consecuencias. Y las acepto. Porque valió la pena. Cada día en aislamiento. Cada hora de soledad. Cada momento de locura. Todo valió la pena si significaba que Gregor pagó. Que Luca fue vengado. Que la verdad salió. No soy un héroe. Soy un asesino. Un torturador. Alguien que hizo algo horrible. Pero lo hice por las razones correctas. Por amor a mi hermano. Por justicia. Por asegurarme de que el monstruo no siguiera libre. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Exactamente igual. 23 huesos. 1 por 1. Contando cada uno. Por Luca. Ahora quiero hablar directamente a diferentes personas. Primero a otros hermanos mayores. Si tienen un hermano menor, especialmente uno con necesidades especiales, protéjanlo. Presten atención a las señales, a los accidentes frecuentes, a los cambios de comportamiento. No asuman que todo está bien. Pregunten, investiguen, estén presentes. Yo fallé en eso, y mi hermano murió. Segundo, a los doctores y trabajadores sociales. Cuando vean patrones extraños de lesiones, investiguen. No acepten explicaciones fáciles. No asuman que los padres cuidadores siempre dicen la verdad. Hagan las preguntas difíciles. Reporten las sospechas. Salven vidas. Luca tuvo 23 fracturas en 2 años y nadie conectó los puntos. Tercero, al sistema judicial. A veces la justicia llega tarde. A veces requiere que alguien haga lo que el sistema no pudo hacer. No digo que esté bien. No digo que sea legal. Solo digo que es comprensible. Y al sentenciar, consideren el contexto completo. Finalmente, a Luca. Hermanito, lo siento. Siento no haberte protegido. Siento haber fallado en mi promesa a papá. Siento que sufriste durante 2 años y yo no lo vi. Siento que moriste solo y asustado. Pero quiero que sepas que te vengué. Que el monstruo que te lastimó pagó. Que le rompí exactamente 23 huesos como él te rompió a ti. Que sufrió como tú sufriste. Y que ahora, finalmente, va a ser juzgado. Va a pagar legalmente también. Tu muerte no fue en vano. Tu sufrimiento no fue olvidado. Te amé. Te amo. Siempre serás mi hermanito. Gracias por llegar hasta el final. Denle like al video. Suscríbanse. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Me quedan décadas aquí. En aislamiento. Solo. Pero al menos conté mi verdad. Al menos Luca tendrá justicia. Eso es todo. Gracias por escuchar.